Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Y miren que si en algún momento la situación está como para sentarse a reflexionar es ahí en este momento. Y la razón es muy sencilla, están pasando muchas cosas, todas ellas con un gran impacto en lo personal y en lo público y en lo internacional. Y ustedes habrán notado que no he hecho programas desde el año pasado, desde hace 6, 7 días. Y muchas personas que me siguen han estado llamándome, preguntándome que por qué no he hecho un programa sobre lo que pasó en Venezuela este 3 de diciembre. Esta sorpresota que se produjo en Venezuela. Y en el momento pensé en salir de inmediato a hacer lo que han hecho muchos de mis compatriotas venezolanos, que es celebrar la caída de Maduro. Sin ciertamente motivo de júbilo, yo creo que para toda persona que conozca un poco de la historia de este personaje y de las transgresiones, de los crímenes que ha cometido, no debería ser nada menos que tranquilizante saber que él está bajo arresto y que va a enfrentar la justicia. Hasta ahí está todo bien y en ese sentido paso a las reflexiones que he tenido en estos días y en los cuales he esperado que los acontecimientos se revelen, porque la experiencia me demuestra que salir rápidamente en una de estas situaciones a opinar tempranamente es con frecuencia motivo de cometer errores de juicio, porque los acontecimientos están, como decían antes, en pleno desarrollo y muchas veces uno sale crédulo a pensar que todo es como es y luego termina siendo diferente, o las consecuencias empiezan tempranamente a demostrar que no había tal motivo de júbilo. La primera consideración es porque primero voy a dividir a dos grupos de compatriotas. Los que están dentro de Venezuela y que han sufrido toda esta tragedia en carne propia, y los que están fuera de Venezuela, producto de esa tragedia, o que, como en el caso mío y de muchos otros, no la vivimos en ningún momento, pero hemos sido testigos de la tragedia que ha afectado a 6, 7, 8 millones de personas que han tenido que emigrar de Venezuela, lo cual demuestra pues que hay tres diferentes percepciones, ¿no? La de los que están allá todavía bajo un régimen tiránico, las de los que pudieron escapar ese régimen y ahora están ansiosos de retornar, y de las que yo creo que no vamos a retornar, por lo menos no a participar activamente en el desarrollo del país, porque ya hemos hecho vida, ya hemos creado familias, ya tenemos vínculos de todo tipo, económicos, familiares, etcétera, en otros países, y va a ser poco probable pues, que abandonemos todo. Iremos de turistas, iremos a conocer las bellezas y las cosas maravillosas que recordamos de Venezuela, pero definitivamente ya nuestro tiempo pasó y ya hay una nueva generación que merece tener el país que todos anhelamos, ¿no? A nosotros no nos tocará ver ese país por razones hereditarias, no, por razones de edad. Entonces, esa es la primera consideración. Cuando uno habla con los venezolanos que están allá, todos están de júbilo, la gran mayoría, no todos. Vamos a caer en una corrección válida. Cuando se dice todo es una apreciación de la generalidad, porque uno no tiene la capacidad de saber cómo piensa todo el país. Entonces uno se tira un estimado, pues. Una apreciación de que la mayoría de los venezolanos dentro de Venezuela deben estar muy contentos de que una persona que los ha tiranizado por una
importante tiempo de esta tragedia nacional que ha sido la Revolución Bolivariana esté bajo reja. Es así como algo que se merecía que eso pasara. Pero, por otro lado, he podido percibir en las conversaciones, y miren que he pasado 3, 4 días conversando con decenas de venezolanos a través de las redes sociales, escuchando sus posiciones, etc. Y tendría que decir que están contentos, pero no tanto. Y yo creo que ese es el motivo de la reflexión, ¿no? ¿Por qué no se puede estar contento, plenamente contento, y contento, pero no tanto? En términos de los que están fuera, de igual manera hay una sensación desagradable de que uno debería estar muy feliz, pero no está tan feliz. Y ese es el motivo de la reflexión de hoy. Porque me afecta a mí, yo estoy contento por una parte y no muy contento y ansioso por la otra parte. Entonces he tratado de reflexionar sobre por qué se da eso y por qué yo no estoy eufórico por todas las cosas buenas que vienen para Venezuela. La historia nos demuestra que muchas cosas que en el momento se veían como muy positivas, a la larga no terminan siendo tan positivas para todos aquellos que entusiastamente la veían. Uno de los ejemplos históricos que más me acuerdo es el de la guillotina en la Revolución Francesa, ¿no? La gran mayoría de las personas estaban felices de ver a los reyes guillotinados y unos cuantos meses o años después, muchos de los mismos personas que entusiastamente abrazaron la guillotina como mecanismo de venganza, estaban siendo guillotinados por el mismo proceso que ellos habían empezado, ¿no? Lo cual demuestra que, como un boomerang, a veces las cosas que uno cree que lo van a ayudar se devuelven contra uno. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa lo que por primera vez se documentó, según tengo entendido, en la obra El Príncipe de Maquiavelo. Y es la expresión que se usó por primera vez en la literatura de que el fin justifica los medios. En otras palabras, si yo creo que el fin lo vale, cualquier medio que yo utilice, sea inmoral, sea violento, sea ilegal, sea antirreligioso, sea como sea, si me permite lograr los objetivos, pues es y debe ser utilizado. El fin justifica todo. Entonces, si para restituir la vida de mucha gente hay que matar a una o dos personas o lo que sea, por poner el ejemplo clásico de matar a alguien para que se consiga algo, pues está justificado. En principio eso parece práctico, claro, dependiendo de que no sea usted el que le van a cortar la cabeza, ¿no? Y la razón es muy sencilla y tiene que ver con la justificación. ¿Quién justifica y por qué? Porque si el fin justifica los medios, el proceso va a depender de a quién beneficia el fin, o sea, cuál va a ser la finalidad, ¿verdad? Y cuál va a ser la justificación por la cual tú vas a usar un medio probablemente inapropiado para lograr tus objetivos. Y quizás eso sea lo que ha llevado a muchas personas, y yo creo que también a la comunidad internacional, a tener una posición un poquito incómoda con respecto a el fin, que era ponerle fin al gobierno de Maduro, encarcelar a una persona a quien se le va a abrir juicio por delitos graves contra su país, contra la humanidad, y en este caso contra los Estados Unidos. Pero vamos ahora a los medios que se usaron. Fueron los medios legítimos. Es interesante porque resulta que hay leyes que se han hecho precisamente para controlar ese proceso de justificar los medios, ¿no? Porque si se deja abierto el compás de que el fin justifica los medios sin regular el tipo de medios que en un momento dado se puedan usar para un determinado fin,
es una carta para que cualquiera justifique cualquier cosa. Y se acaba el imperio de la ley, porque cada quien que cometa una acción específica va a justificar sus acciones. Va a decir, yo me robé el banco porque necesitaba plata. Bueno, pero tú sabes que hay formas mejores de conseguir la plata, sí, pero yo no las tenía y yo justifico el haber robado el banco por el hecho de mis necesidades, ¿no? Cosa que se está poniendo muy de moda, ¿no? Prácticamente con esa excusa, un ladrón podría decir, es mi interés estratégico robarme el banco porque necesito dinero. Y si tiene cómo imponer esa posición, pues habría que bajar la cabeza y en forma sumisa decir, bueno, sí, tienes razón, pero no porque tengas razón, sino porque tienes el arma puesta sobre mi cabeza, ¿no? De tal manera que hay que tener mucho cuidado porque la humanidad ha pasado por muchas épocas en las cuales gobernantes y naciones han tratado de someter a otras y de hacer todo tipo de exabruptos, de declaración de la guerra, matar gobernantes, corromper gobiernos, ahorcar gobiernos, aplicar sanciones, no por objetivos justos, no a través de medios legales, sino a través de medios ilegales y con propósitos sumamente criminales, ¿no? Por eso existe y a través de eso se instauró progresivamente un orden internacional, una serie de leyes y tribunales que surgieron a partir de la Segunda Guerra Mundial precisamente para castigar comportamientos como el que tuvo Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, como el que tuvo Japón, ¿no? Que se lanzaron a atacar naciones, a matar gente, a invadir pueblos, justificando muy bien sus razones. Alemania quería más espacio vital, Japón quería más recursos naturales. Ya yo me imagino a los militares japoneses diciendo tenemos que invadir Manchuria, tenemos que invadir China, tenemos que invadir Indochina, las Filipinas, todo eso tenemos que hacerlo porque es nuestro interés estratégico. Bueno, ya vemos cómo terminó eso, ¿no? Y lo mismo le pasó a Alemania. Cuando eso se terminó, Estados Unidos terminó siendo un país rico, poderoso y poderosamente armado. Nada más y nada menos que con una bomba atómica. Y a diferencia de la historia donde el que quedaba ganador de las tierras se distribuía los beneficios de la guerra, ocupaba los territorios conquistados y usufructuaba los recursos naturales de los países que perdieron la guerra, Estados Unidos no hizo eso. De alguna manera, el liderazgo político americano de la Segunda Guerra Mundial, que fue un heredero de los lineamientos de Franklin Delano Roosevelt, determinó que si Estados Unidos volvía a tomar la actitud que habían tomado imperios anteriores de dominar, aplastar y explotar las naciones conquistadas, este planeta iba de mal en peor. Y prefirió negociar, recuperar los gobiernos, implantar procesos democráticos, recuperar las economías, proveer asistencia técnica y económica para que esos países resurgieran y crear lo que se llama un nuevo orden mundial, no solamente en lo económico, sino en lo militar y en lo político. De ahora en adelante se acabaron los imperios, se acabaron las monarquías coloniales. Aquí va a haber democracias, si hay monarquía van a ser monarquías legislativas, donde un congreso pues administra el país, un primer ministro, y de esa manera se creó un orden mundial que fue bien recibido por la mayoría de las naciones, ¿verdad? Con excepción del bloque soviético, de países del Pacto de Varsovia, que pretendían seguir manteniendo su estructura colonial y triunfar y apoderarse de los territorios ganados durante la Segunda Guerra,
Occidente escogió la vía democrática y del comercio para fortalecer sus economías. Y el modelo terminó siendo exitoso. Hoy Alemania es una potencia, Japón es una potencia, Italia, Francia, Inglaterra, todos estos países se han recuperado a través de la combinación del proceso democrático y a través del sistema de libertades de democracia, libertad de elecciones, libertad de opinión, etc. Un excelente ejemplo de la exportación del modelo americano de revolución a los países que todavía en ese sentido eran o monarquías coloniales o países que todavía estaban luchando por autodefinirse de una manera u otra. Hasta ahí estamos bien. En ese sentido se crearon una serie de leyes y de organismos para debatir cualquier conflicto que hubiese entre naciones. Y no quiero darles ninguna charla porque eso está en todas partes, pero sí darles que hay 3 principios básicos en eso. Primero, el respeto a la soberanía de los pueblos, ¿no? El hecho de que usted tenga una querella o usted tenga un conflicto con otro país, bueno, si usted no es atacado por ese otro país y usted de alguna manera tiene que tomar acciones que contra ese país sean necesarias para usted, usted no debería hacerlo unilateralmente. Usted debería acudir a los foros internacionales, pedir permiso, justificar su caso y solicitar apoyo de la ley para entonces poder usted agredir a un país una vez que usted ha demostrado categóricamente que es en función de su seguridad que usted lo está haciendo. Fíjense que creo no estar equivocado cuando digo que es en función de su seguridad, no de sus intereses, porque si es por intereses, imagínense entonces, ¿no? A un país le podría interesar las riquezas de otro país, pero eso no es justificación para invadir un país, ¿no? O sea, que usted tiene que hacer algo que usted lo afecta en su seguridad, no en sus intereses. Los intereses son muy variados. Los intereses de Rusia puede ser cogerse toda Europa, pero eso no es precisamente el medio mediante el cual Rusia debe alcanzar los fines hegemónicos de reconstruir el imperio zarista, por ejemplo. De tal manera, pues, que de esa manera el mundo entero aceptó esas reglas de juego. Se creó un Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. La otra cosa dentro de este concepto de soberanía fue una cosa que se llama la autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada pueblo tiene el derecho de elegir sus gobernantes sin interferencia extranjera y de que cualquiera que sea la decisión que toman sus gobernantes, los demás países no tienen por qué meterse en eso. Es una decisión sabia porque si se deja la puerta abierta para que un país juzgue el mérito de otro país, pues entonces se deja la puerta abierta para cualquier tipo de intervención armada, pues porque a mí no me gusta tu gobierno, entonces yo voy a invadir tu país, te voy a quitar tu gobernante, porque a nosotros no nos parece que te está beneficiando ese gobernante, ¿no? Crea un marco de discrecionalidad que es peligrosísimo, ¿no? Es más, si ese gobernante es muy malo, es muy criminal, pone en peligro la vida de las personas, debería haber mecanismos internacionales de consenso para autorizar a una o a varias naciones a poner una corrección en base a un plan específico para evitar el daño a los habitantes de ese país traumatizado por un determinado gobernante. Por lo menos así funcionó todo hasta este 3 de enero. Porque la nación que construyó ese orden mundial, que dijo los límites entre países se quedan como están, si usted tiene alguna disputa por una frontera que no quedó bien, vamos a las cortes internacionales y vamos a ver quién tiene la razón. Pero eso no autoriza a nadie a meter los tanques en otro país para recuperar territorio. Esa era una idea estadounidense, por cierto. Otra idea estadounidense, cada pueblo tiene el derecho de
conformar su propio gobierno, poner sus propias reglas, y los demás tienen que respetar eso si es producto de la voluntad popular. Interesante, o sea que las variaciones culturales, si un país quiere un sistema político donde las mujeres no manejan, pues es chocante para todos los otros países y para las mujeres del mundo entero, pero si esas mujeres pueden cambiar esa situación y aún así las mujeres votan por no manejar, pues esa decisión propia de ese país hay que respetarla. ¿Eh? El problema es cuando un país adquiere el suficiente poder para violentar ese orden internacional. Un poder no moral, un poder físico, material, militar, armamentístico y económico. Entonces, cuando tú tienes ese poder, tienes lo que se llama las consecuencias del poder. Y es que el que tiene poder usualmente es solicitado para que use ese poder para resolver problemas. ¿Eh? Y de hecho, pues, la comunidad internacional, ese orden internacional, tiene incluso hasta una fuerza armada multipaís, lo que se llaman los cascos azules, que en un momento dado pueden ser llamados para proteger al ser humano. O sea que tampoco es que cada gobernante, tirano o lo que sea, tiene la responsabilidad de que en un momento dado, si la comunidad internacional así lo considera apropiado, puede ser intervenido y para restituir las garantías de vida, de los derechos humanos de las personas que viven en ese país. Siempre ha sido así, pero siempre por consenso. ¿Por qué se busca el consenso? Bueno, porque en cualquier tipo de decisión importante que afecta a muchos intereses, lo mejor es el consenso, porque lo contrario es una dictadura internacional. O sea, si un país se abroga el derecho de hacer lo que le dé la gana, independientemente de que la gran cantidad de otros países no estén de acuerdo con él, bueno, eso es una dictadura mundial. Ese país pasa por hecho a ser el país que hace lo que le da la gana, se mete con las cortes que le da la gana, quita las cortes, las amenaza, etc. Lo cual ha hecho tradicionalmente que las personas que gobiernan esos países tienen que ser personas prudentes en el sentido de administrar ese poder, de saber que hay límites a ese poder, límites morales y límites legales. Que a mí me puede incomodar mucho una isla a 50 millas de distancia, una isla que está maltratando a su población, pero a menos que yo por consenso pida una intervención a esa isla para poder resolver esa crisis humanitaria en esa isla, yo por sí solo no puedo hacerla. Porque para eso yo soy parte de un contexto internacional. Yo lo veo en mi mente así sencilla como un condominio. Hay leyes de condominio y si hay una persona en el edificio que está molestando a los demás y que está molestando a sus hijos y que está molestando a todo el mundo, yo pido a la Junta de Condominio una sanción y si ellos aprueban esa sanción, yo llamo a la policía, presento las pruebas y la policía toca la puerta y llama a botón a ese vecino que o está maltratando a su familia o está maltratando a la comunidad. Lo que yo no debería hacer bajo ningún respecto es usar mi poder militar, en este caso el arma que tengo en la cabeza de la mesa, y de tumbar la puerta de ese vecino y llevármelo y castigarlo por mi cuenta. ¿Por qué no? Porque en el momento, aunque todos los demás vecinos del edificio se sientan tranquilos porque han logrado su objetivo, que era deshacerse de ese vecino molesto, e incluso la familia de las personas que vivían en ese apartamento estarán contentas de haber salido del padre maltratador. La pregunta es, como se hizo sin consenso y sin aprobación de nadie, los demás vecinos serán y dirán, ¿y cuándo será que este señor, este vecino poderoso, armado, que hizo eso, lo hará con nuestros apartamentos y con nuestra forma de conducir nuestra familia? ¿Verdad? Entonces, todas estas acciones de fuerza a través de la historia han tenido consecuencias.
Y por eso fue que de inmediato, cuando supe la noticia y me alegré de saber que Maduro va a someterse a un proceso de justicia que también está por verse públicamente de qué se le acusa y cómo se va a manifestar ese juicio. Pero de nuevo, yo no creo que nadie en este planeta en este momento esté defendiendo a Maduro fuera de sus abogados defensores. Cualquier persona bien informada de la situación venezolana puede entender las razones por las cuales está preso. Por lo menos las acciones por la... Pero no he visto hasta ahora, y por eso dejé varios días para escuchar las opiniones de mucha gente, para no basarme nada más en mi reacción emocional, sino para... La razón fundamental es que esperé un poco a ver cómo se evolucionaba el proceso. Vamos a hablar del proceso. El proceso se ha venido anunciando desde hace 3 o 4 meses, cuando comenzó la escalada de presión, precisamente para presionar a Maduro para que abandonara el cargo él, y tengo entendido que las 4 personas que estaban imputadas, entiéndase Cabello, el ministro de la Defensa, Padrino López, y los hermanos Rodríguez. O sea, el eje central del liderazgo madurista. Desafortunadamente para el país y para el mundo, esta gente decidió estirar la liga y esperar y retar al presidente Trump a demostrar que era algo más que un bluff. Yo casi estaba totalmente seguro, uno nunca está 100% seguro, de que Trump iba a reaccionar así. Probablemente cualquier otro presidente norteamericano sometido a este tipo de situaciones iba a tener que hacer algo después de haber hecho toda esa avanzada militar sobre el Caribe y sobre Venezuela, con la excusa del narcotráfico. Eso es interesante. Algo tenía que hacer. O sea, que era perfectamente viable que eso pasara. Me preocupaba porque las acciones militares son impredecibles. No importa cuán técnicamente sean planificadas, cuán excelentes sean los activos militares utilizados, no importa la calidad de las armas y la calidad del equipo humano que participe, las cosas pueden complicarse hasta en la maquinaria más perfecta posible. Y en este caso, la equivocación o los errores o el desastre iba a ser miles de muertos en un ataque combinado a un país que sí tiene con qué defenderse. Sí tiene. No como para vencer, pero sí como para causar muchas bajas, tanto venezolanas como estadounidenses. Entonces, eso me preocupaba y llamé la atención de todos aquellos que estaban pidiendo invasión ya, a recordarles que las cosas podían salir muy mal. Afortunadamente, al día siguiente, cuando todo amaneció y se vio la calma y se vieron el número de bajas, etcétera, tuve que reconocer la excelencia operacional de la Fuerza Armada Americana que participó en esta operación. Impecable. ¿Qué es una operación impecable? Buena pregunta. Yo voy a ir un poco más allá de decir solamente que fue muy buena. Si una operación es compleja, se logran los objetivos con un mínimo de fallas, se obtiene el resultado esperado, se hace a tiempo y tal como estaba planeada, eso es una operación impecable. La idea de que era un hecho que iba a ser impecable es una falacia. Todo ha podido salir mal. Los helicópteros han podido chocar, una batería chavista ha podido haber disparado, unos vecinos asomados han podido haber complicado la cosa. En Venezuela hay muchas armas pequeñas. Si ustedes no lo creen, vean una Navidad o un Año Nuevo en Venezuela para que ustedes vean una cantidad de gente disparando al aire. O sea que eso ha podido haber sido trágico en una ciudad como Caracas, con muchos muertos y con una Fuerza Armada Americana obligada a responder fuego venezolano. Para mi completo asombro, y yo creo que para el mundo, ese fuego no se presentó.
La operación fue no solamente impecable por su ejecución, sino impecable porque no hubo casi resistencia o ninguna. Para efectos prácticos, la resistencia fue la de la gente que protegía a Maduro. Pero ciertamente podría decirte categóricamente que ningún avión de la Fuerza Aérea Venezolana salió a medirse con la Fuerza Americana y ningún batallón de tierra disparó contra los helicópteros que estaban perfectamente visibles y fotografiables y grabables en el cielo caraqueño. O sea que de una u otra manera, todos los que vimos esa situación pensamos en un momento dado, aquí va a pasar de todo. Yo les confieso que cuando vi esos 6 helicópteros pasar por una azotea y vi que alguien estaba siendo capaz de grabarlos en perfecta claridad en el cielo nocturno, me dije a mí mismo, si esta persona en vez de tener un iPhone y estar grabando hubiera tenido un RPG, una granada propulsada por un jet, hubiera podido perfectamente tumbar un helicóptero ese. Pasa en todas las escenas de combate. ¿Y qué hubiera pasado si un asomado, si una persona no bajo la línea de comando chavista hubiera decidido usar su RPG o su fusil Kalashnikov o lo que fuera para atacar una de esas naves que estaban extremadamente vulnerables? Porque en ese momento no importa cuántos AWACS o cuántos F-16 haya en el aire, si usted puede ver un helicóptero volando al extremo de poderlo fotografiar, usted también lo puede tumbar. Como he dicho, que he oído en muchas películas, si vuela, se caen. Si la caja tiene puerta, se abre. Y si la persona puede sangrar, se puede morir. Entonces, estos son principios militares que son interesantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, las fuerzas especiales que usamos fueron muy profesionales, pero también algo hizo posible que no hubiese defensa. Se ha dicho mucho que las armas no funcionaban. No sé, es posible que los grandes misiles antiaéreos no funcionen. Pero esta gente tiene suficientes armas portátiles que no creo que sean tan difíciles de operar y de usar, y no se usaron. Es más, a este paso de naves estadounidenses no se les tiró ni siquiera un cohetón de Navidad. Para los que hemos vivido la Navidad venezolana y el Año Nuevo, sabemos que el cielo de Caracas se tiñe de explosiones y detonaciones de cohetones que se utilizan para celebrar el Año Nuevo. Y me imagino que más de un loco ha podido haber dicho, sácame los cohetones que yo los voy a tirar hoy, porque estas explosiones me parece que son dignas del uso de los cohetones que me sobraron de Año Nuevo. Y basta que un piloto de esos de nuestros helicópteros hubiera visto un cohetón de esos estallar para no saber si eso es un cohetón navideño o si eso es una antiaérea, ¿no? Y ahí sí es verdad que, como dicen en la película El Gladiador, unleash hell. Ahí hubiera habido la orden de dispararle a todo lo que se moviera. No pasó, afortunadamente no pasó. Como dice en Venezuela, gracias a Dios que no pasó eso. Gracias a Dios que no hubo nadie que entorpeciera la operación. Porque de lo contrario eso hubiera sido un desastre para los venezolanos y para los Estados Unidos. Todo salió bien. El hombre salió preso, se respetó su vida. Eso ha podido haber sido una operación para matarlo. Pero no, lo respetaron a él, su vida, la de la esposa, están presos. La percepción que tuvieron los venezolanos dentro y fuera era que este era el camino a la libertad. Entonces aquí, dentro de las reflexiones, como esto no es un análisis técnico ni político de lo que pasó, yo estoy hablando de mis reflexiones. Me acordé porque cuando el 23 de enero del 58, ya yo tenía 4 o 5 años. Y aunque uno no recuerda mucho esa etapa de la vida,
Yo sí recuerdo que mi madre y mi familia que vivía en la avenida Fuerza Armada, curiosamente vivíamos en la avenida de la Fuerza Armada, estábamos enfrente de ahí de Puente Hierro y en la mañana del 23 de enero, cuando se anunció que el dictador se había ido del país, hago la analogía con la ida de Maduro, ¿no? Se fue Pérez Jiménez, se fue Maduro, agarraron a Maduro. La explosión y el derroche popular fue enorme. La gente bajó de los cerros a celebrar que la dictadura había caído. De las zonas de clase media, la gente salía a chorros a celebrar. Tocaban cornetas, bocinas. Una gran cantidad de gente se fue directo al edificio de la Seguridad Nacional, la policía política. Y de inmediato procedieron a sacar a los presos políticos que tenía la dictadura de Pérez Jiménez metido ahí y a tomar venganza de los esbirros de la Seguridad Nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué en Venezuela no se está celebrando el mismo proceso? Y la explicación no es nada mágica, es entendible, ¿no? Cuando cayó Pérez Jiménez, evidentemente un sector importante de las Fuerzas Armadas controlaba la ciudad, controlaba el ejército y desacataron las órdenes de Pérez Jiménez. O sea, la Fuerza Armada estaba con el golpe. Entonces eso cabe explicar, bueno, José, esa es la razón. En este momento la gente en Venezuela no está cierta de que la Fuerza Armada bolivariana está satisfecha con lo que pasó y como todo el mundo pensaba que el 90% de la Fuerza Armada también está harta de Maduro, la Fuerza Armada debería estar montada ahorita en sus camiones disparando sus Kalashnikov al aire e invitando al pueblo a unirse a ellos a formar un nuevo gobierno. Pero eso tampoco está pasando. Y un comentario, bueno, el día 23 de enero tampoco se sabía si la Fuerza Armada estaba con Pérez Jiménez o no. Lo que se sabía era que Pérez Jiménez se había ido. Pero la gente que yo vi con mis propios ojos salir a la avenida Fuerzas Armadas en Cambote a celebrar la ida de Pérez Jiménez no sabía si el ejército los iba a atacar y los iba... porque todavía existía una policía política, porque todavía había segmentos del ejército que todavía eran perejimenistas, que no se fueron en el avión con Pérez Jiménez. Bueno, entonces estas son reflexiones que yo hago para comparar dos situaciones parecidas, ¿no? Se fue el dictador, en ese caso se fue Pérez Jiménez, en este caso lo sacaron, lo arrestaron, lo secuestraron, dependiendo de qué canal de televisión usted vea. En algunos casos dice fue arrestado y en otros dicen fue secuestrado. Y ahora voy a caer yo trataba de entender por qué algunos decían una cosa y otra, ¿no? Si usted tiene jurisdicción sobre la persona que está apresando, usted la está apresando, la está arrestando. Si usted no tiene jurisdicción sobre la persona que usted se está llevando, usted lo está secuestrando. Fíjense qué interesante es eso, ¿no? Cuando Israel fue a Argentina a capturar a un nazi para llevarlo a Israel a juicio, tuvo que secuestrarlo. ¿Por qué? Porque el Mossad no tenía autorización para arrestar a nadie en la Argentina. Interesante, ¿no? Cuando Estados Unidos se metió en Pakistán a sacar a Bin Laden, lo secuestró. ¿Por qué? Bueno, en este caso no hubo secuestro, pues murió en la confrontación. Pero es interesante, pues lo tuvo que secuestrar porque Estados Unidos no estaba legalmente en la jurisdicción palestina, en la jurisdicción, perdón, pakistaní, para arrestar a nadie. Se ve incluso en los Estados Unidos de un estado en otro. Si usted es policía en la Florida, usted no puede arrestar a nadie en Pensilvania, porque usted no tiene jurisdicción sobre Pensilvania. Entonces usted puede entrar en una casa en Pensilvania y arrestar a alguien, usted tiene que mostrar una placa de ser un oficial en Pensilvania. Si usted lo está haciendo y está metiendo en su carro a alguien y usted no es policía de Pensilvania, usted lo está secuestrando. Por lo menos eso es lo que he podido entender. Si la policía de Florida necesita arrestar a alguien en Pensilvania, tiene que hablar con la policía de Pensilvania y tiene que participar a alguien de Pensilvania. Entonces, en ese sentido, visto de esa manera legal, esto fue un secuestro, ¿verdad? Porque ni los miembros de la DEA ni el Delta Force tienen jurisdicción dentro del territorio venezolano para arrestar a nadie.
Pero bueno, eso es debatible porque todo depende del fin justifica los medios, ¿no? Y de un orden mundial basado en ese concepto maquiavélico. Si el fin justifica los medios, señores, olvídense del orden mundial, olvídense de la ley. Si yo justifico los propósitos que tengo, yo puedo usar el medio que me dé la gana. Entonces podrá estar factible asesinar presidentes, asesinar periodistas, etcétera, porque si es en mi interés hacerlo, yo no violo la ley porque está plenamente justificado. Es complejo cuando un país o una persona o un presidente se abroga ese derecho. Y por eso es que se habla, pues, de crímenes de lesa humanidad, y para eso hay una Corte Penal Internacional creada por Estados Unidos y por ese orden mundial heredado de Franklin Delano Roosevelt, que no quería que los países hicieran lo que les diera la gana, no importando el poder que tuviesen, ¿verdad? Entonces estos días yo he estado cotejando estas reflexiones que tengo con múltiples amigos y familiares y me he encontrado tres grandes campos. Los que piensan que de verdad el fin justifica los medios. A Maduro había que sacarlo, el régimen tenía que tumbarlo, cualquier cosa era válida. Desde tirar una bomba atómica hasta crear una guerra que matara a 20.000 personas. Más, yo escuché venezolanos diciendo que muera quien sea, pero que esta dictadura tiene que acabarse. Interesante, ¿no? Supongo que eso no incluye a los familiares de ellos, ¿no? Eso cuando están hablando, cuando usted oiga hablando a alguien de que caiga quien caiga, usualmente esa persona tiene su familia protegida. Cuando tú piensas que los que pueden caer son familia tuya, ya la idea de que caiga quien caiga no te parece tan atractiva, ¿no? Porque eso de que mi tío fulano vaya a morir por esto, o que lo vaya a matar a alguien sin razón porque le dio la gana, no es precisamente muy familiar, que digamos. Lo cierto es que entonces los grupos de venezolanos incluyen aquellos primero que no tienen miramientos ni reservas de decir que Venezuela no se puede gobernar. Es más, que Latinoamérica no se puede gobernar. Que si los latinoamericanos quieren vivir mejor, deberían todos pedir a Washington que los incorporaran a la Unión y formar parte de los Estados Unidos de América, que esta vez sí incluirían desde Canadá hasta la Patagonia. Y seríamos en teoría imbatibles. Ni China, ni Europa, ni Asia podrían con una América unida, toda dirigida desde los Estados Unidos y incorporando a todos estos. Yo supongo que este es el grupo de venezolanos que lo que les interesa es la comodidad y el materialismo de los que ya viven en Norteamérica. Y piensan, a mi juicio, incrédulamente, que a los que viven en Norteamérica les interesa mucho la calidad de vida de los que viven en Sudamérica, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? La pregunta es si cuando tú formas parte de los Estados Unidos, los beneficios llegan a todas partes en forma justa y democrática, ¿no? Hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que este es un país también con estados muy pobres, con estados muy segregados, con estados con leyes que son sumamente criticables, con estados donde está autorizado el aborto y estados donde no está autorizado el aborto. Entonces, eso es Estados Unidos. Estados Unidos es un experimento de 50 países internos, ¿no? Entonces, ese es el grupo de los venezolanos que te dicen, yo no sé qué estamos esperando nosotros para llamar a Donald Trump y decir, administra nuestro país. Además, yo he escuchado en muchas de las salas donde yo participo como oyente o como expositor, gente decía que hay que llamar a los suizos y darles el país para que ellos lo manejen, porque nosotros somos todos unos incapaces. Yo tengo un grave conflicto con la gente que se subestima a sí mismo. Yo tengo un grave conflicto con la gente que está dispuesta a ceder el poder a otro porque siente que no puede conducir su propia vida. Es como la mujer que le diga a su marido, haz conmigo lo que te dé la gana porque yo misma no tengo criterio propio y encárgate de mí, pues. Y haz lo que te dé la gana, si me quieres abusar y todo, yo me entrego con tal de vivir, de tener dónde comer, etc., ¿no? Yo creo que la mujer ha salido de ese estatus, ¿no? Me imagino que también los pueblos
Fíjese. Entonces, esa es una de las cosas que yo pienso que es peyorativo, ¿no? Que un latinoamericano diga nosotros no podemos resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces, el otro grupo es el grupo que piensa que todo esto se hizo para construir la democracia venezolana, para darle a Venezuela su control y soberanía sobre los recursos naturales y para proteger los intereses de la mayoría de los venezolanos. Ese es un grupo interesante porque en ese grupo hay mucha gente culta, inteligente, que se ha formado en otras partes y que piensa que hay que salir de esta gente como sea y luego construir un mejor país. Y yo formaba parte de ese grupo de incrédulos o de crédulos que piensa que con la ayuda de los Estados Unidos, en parte porque yo soy estadounidense, yo soy ciudadano de este país, y sé que hay mucha gente en este país que cree o que siente que no puede abusar de otras naciones, que son gente honesta, que son gente religiosa, que son gente piadosa, que están en contra del abuso personal y de los países, que no les gusta ver a su país decidiendo los destinos de otro país, que no les gusta ver a sus hijos peleando guerras ajenas, etc. Esa es la imagen que yo tengo del pueblo americano. Yo no tengo la imagen del pueblo americano, por lo menos esa no es la gente con la que yo he hablado en mi vida aquí, que me hayan dicho, sí, yo creo que nosotros deberíamos hacer lo que nos diera la gana en el mundo. Yo creo que nosotros deberíamos matar a toda aquella persona que no piense como nosotros y gobernar el planeta para que nosotros vivamos bien, tengamos toda la energía del mundo, toda la comida del mundo y hagamos con el mundo lo que nos dé la gana. Y al que no le guste, nos lo pasamos por la saca. Yo no creo que nunca me he encontrado un estadounidense que piense así. Pero sí me he encontrado políticos, congresistas, que cuando hablan parecieran creer que el mundo es de los Estados Unidos y que estos Estados Unidos están destinados por la providencia para regir el mundo, imponer su cultura, imponer su religión o su visión religiosa y decidir por todo el planeta. Eso es producto de que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tuvo la oportunidad de hacer eso, pero no lo hizo. Y sentó un orden internacional basado en la justicia, en la democracia, en la libertad de prensa, etc. Y por eso es que el mundo nos apoyó. Pero yo no estoy muy seguro de que un planeta lleno de otros países tenga ningún interés en que Estados Unidos los gobierne para siempre. Una suerte de imperio romano, ¿no? De una paz romana, una paz a costa de hacer lo que a los Estados Unidos le interese. Si le interesa, pues a lo mejor le va bien a uno. Si no le interesa, no le va bien a uno. ¿Qué es lo que pasa en las tiranías? En las tiranías, ¿usted quiere vivir en una tiranía? Sí se puede. Esté de acuerdo con el tirano y tranquilo, no pasa nada. No le va mal. Entonces, esa es la situación como yo la veo. Y el tercer grupo es el grupo que dice, esto es gravísimo lo que ha pasado. Y lo que ha pasado demuestra que esto no tenía nada que ver con liberar a Venezuela de un tirano, sino de aprovechar una coyuntura para ganar la benevolencia del pueblo venezolano al quitarles un tirano para imponer un nuevo orden colonial que permita gobernar Venezuela a distancia como le dé la gana a la actual administración. Y fíjense que digo a la actual administración y no digo a los Estados Unidos porque yo estoy seguro, y así lo demuestran las encuestas, de que la mayoría de los estadounidenses no ven con buenos ojos que Estados Unidos se abrogue el derecho de dirigir a otros pueblos. Por aquello de que no le hagas a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Estados Unidos no permitiría nunca que China o que Rusia le impusiera candidatos o le impusiera política de comercio o le impusiera políticas legales, etc. Entonces, basado en esa premisa, tú tienes que pensar que si a ti no te gusta que te hagan eso, a las demás naciones tampoco les gusta que tú los amenaces con hacer eso. Y si tú crees que no hay enemigo pequeño, bueno, mira, la historia no lo demuestra así. Todos los grandes imperios terminaron cayendo. Y por el caso ese como les dije, lo que cité de
de la Revolución Francesa, ustedes tienen la situación de que todos aquellos que recibieron con beneplácito la guillotina terminaron guillotinados, ¿no? Y Estados Unidos es muy poderoso, su industria es muy poderosa, tienen una moneda poderosa. Pero en otras palabras, podríamos decir una frase muy interesante que escuché una vez. En Estados Unidos son machos, pero el resto del mundo son muchos. En otras palabras, no hay que subestimar el poder de mucha gente. ¿Eh? China es un gigante económico e industrial, además de que hay mucha gente. La India es otro gigante económico e industrial, además de que hay mucha gente y inteligente también. ¿Eh? Rusia es un país que con todas las limitaciones que ha tenido y la mala administración, también tiene un gran territorio y una gran cantidad de gente. Y ni hablar de otros, la misma Latinoamérica. Entonces, esa actitud prepotente de algunos políticos estadounidenses de pensar que porque nosotros tenemos los mejores aviones y la mejor artillería y la mejor inteligencia y los satélites, etcétera, deberían pasearse por lo que saben muchos los estrategas, y es que nuestra defensa es altamente tecnológica. A los Estados Unidos nos apagan la luz y nos agarran con los pantalones abajo. Entonces, tentar al mundo a una confrontación de Estados Unidos contra el mundo, porque nosotros somos los más poderosos, es buscarnos innecesariamente una guerra mundial que va a ser desastrosa para todos, incluso para los estadounidenses, y una situación donde podemos terminar peor que como empezamos. Entonces, lamentablemente, tenemos un grupo de gobernantes que están intoxicados de poder y creen que porque tienen el comando de divisiones y aviones súper sofisticados y cañones y submarinos y portaaviones, eso basta para doblegar al mundo. Y según dicen los mismos estrategas que yo los oigo, sin aliados eso no es posible. Sin aliados eso no es posible. Y nosotros hemos estado de una u otra manera humillando a nuestros aliados. Entonces yo creo que todo este conjunto ha hecho que ese es el malestar que yo creo que todos sentimos con lo que pasó. Por un lado nos sentimos muy satisfechos del éxito de la operación, contentos porque finalmente Maduro va a enfrentar la justicia, va a enfrentar el juicio que se le va a hacer, un juicio que debería haberse hecho en Venezuela, por nuevas autoridades, por nuevos jueces, porque no hay cosa más meritoria que un criminal que es sancionado en su propio país por crímenes cometidos contra el país, que son mucho mayores que los envíos de droga a los Estados Unidos, ¿no? Porque fueron ciudadanos venezolanos los que murieron en todas esas agresiones. Pero bueno, no se pudo, o por lo menos no se ha podido por ahora. Pero lo interesante es la manera en que se hizo, que viola las leyes que Estados Unidos creó, los mecanismos que Estados Unidos creó. Y cuando usted viola sus propias leyes y usted hace que el fin justifique los medios, prepárese. Porque entonces esa misma justificación va a ser usada por otras naciones, por otros presidentes, por otros, para hacer también cualquier cosa. Y usted, como dije en el programa que hice sobre la autoridad moral, no va a tener no solamente autoridad moral, va a tener una enorme resistencia. A la hora que usted quiera hacer algo con sus aliados no van a estar al lado de usted, porque usted no es un aliado confiable, usted no es un aliado que cumple la ley, usted es un aliado que manipula la ley internacional, que manipula los argumentos, que se da la autoridad de señalar a alguien por el crimen que le dé la gana y de aplicarlo como quiere la gana, no respeta la soberanía de un país, no respeta las leyes internacionales que usted mismo ha defendido a través de la historia. Entonces usted está creando un nuevo orden y ese orden va a tener consecuencias. Y yo imagino que la gran felicidad que tienen los países tiránicos es que esto le ha dado suficientes argumentos a ellos para hacer lo mismo. Para hacer lo mismo. De una u otra manera, esto podría legitimar todas las cosas que se han hecho en el pasado. Periodistas muertos, sí. Secuestrados, sí. Los mataron, sí.
¿Y por qué usted lo hizo violando la ley? No, yo no lo hice. Era mi interés estratégico evitar que esa persona siguiera molestándonos y yo me abrogué el derecho de eliminarlo, de neutralizarlo. Entonces, ese es el tipo de cosa que hace que yo creo que la gente inteligente, la gente conocedora de la historia, la gente conocedora de las leyes y la gente que sabe que la mayoría de las cosas y abusos tienen consecuencias negativas a la larga, estarán pensando si todo el mundo está contento de que Maduro esté preso, pero nadie está contento de la manera en que se hizo violando las leyes internacionales. Tendremos que esperar a ver qué pasa. Y mañana pues voy a abordar cómo quedó todo, porque a todas estas, si ustedes me hubieran dicho que esta captura de Maduro se hubiera traducido en un cambio de gobierno, ahí viene otro elemento, ¿no? Que no solamente estuvo mal hecha desde un punto de vista legal lo que se hizo, sino que parece que no se hizo mucho, por lo menos por ahora. Las autoridades siguen siendo las mismas, los ministros, los defensores, los torturadores están en el mismo sitio, los presos políticos siguen presos. O sea, que si ustedes objetivamente establecieran un antes y un después de esa madrugada, la única diferencia que hay es que Maduro no está ya en el país, Maduro y su esposa. Todo lo demás está en su mismo sitio y aparentemente con las mismas potestades. Se especula que ahora siguen instrucciones de Washington. Hasta ahora no han dado muestras de eso. Ya la primera orden de que ha debido dar Washington es: me abren las cárceles y me sacan a todo el que esté preso por razones políticas. Ya, 24 horas. Tienen 24 horas para abrir las cárceles como un gesto de buena voluntad, de obediencia, no de buena voluntad, de obediencia. Ustedes no pueden tener buena voluntad, son todos unos criminales. Segundo, quiero un cambio de inmediato de todo el alto mando militar. No quiero a los mismos generales gobernando en las mismas guarniciones. Sáltense 3 grados para atrás, me traen gente nueva, pero tienen 48 horas para renovar los grados militares y las autoridades, sobre todo los oficiales. Todavía no tienen por qué meterlos presos, pero los quiero relevados de su comando. Si eso se hubiera hecho, daría indicación de que eso va a venir. Pero eso no ha pasado, por lo menos todavía. Por eso es que a veces tengo que tomarme mi tiempo, dando tiempo a ver si las cosas pasan y no quedo mal pronosticando algo que no va a pasar o que sí va a pasar y yo me equivoco. Pero esas son cosas que hubiera hecho pensar que el plan era completo para desarticular rápidamente la estructura de Maduro y dar una sensación segura de que las cosas van cambiando. Sin embargo, eso no ha pasado y eso es lo que ha hecho que los venezolanos no estén celebrando en las calles, porque quien está vigilando las calles es el mismo régimen que no les daba vida y que no les daba garantías democráticas de libertad de expresión. Y mientras eso esté ahí, vamos a ver. El problema ahora se agrava desde un punto de vista militar de presión, porque sanciones ya hay. La única cosa que hizo que Maduro cayera es la acción militar. La pregunta es si se va a poder repetir tantas veces como sea necesario acciones de entrar y salir para que esta gente haga lo que se necesita. No sé, es debatible, ¿no? Porque también hay que pensar que el presidente Trump no puede hacer lo que le dé la gana en los Estados Unidos. Él tiene que rendir cuentas al Congreso y aunque el Congreso de alguna manera está controlado por él, tiene los recursos democráticos y legislativos para también ponerle límite a su libertad de poder mandar tropas para donde le dé la gana y hacer lo que le dé la gana. Este es mi análisis hoy, mis reflexiones de hoy. Por un lado me siento contento, por otro lado siento una amargura por dentro de preguntarme hacia dónde va la paz internacional y el respeto a las leyes de ese orden que Estados Unidos construyó, porque eso no lo construyó Stalin, no lo construyó Mao, eso lo construyó los Estados Unidos respetando la decencia internacional. Y ahora salimos a violar esas mismas normas que nosotros creamos.
Esa es mi opinión de hoy. Vamos a ver qué pasa.